Es una bendición poder llegar a todos ustedes en esta hora de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por la bendición y por la oportunidad de estar en este momento y poder compartir la palabra de Dios, transmitir el mensaje de Dios y poder edificarnos. Y poder así, de esta manera, permitir que la palabra de Dios día a día nos enseñe, nos ayude y nos edifique para poder honrar, para poder glorificar, para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Bonito poema que nuestro hermano José había puesto. Es un buen poema para recordar, teniendo siempre presente que todos aquellos que han fallecido los tenemos en nuestros corazones y tener siempre presente de que la muerte solamente es un paso. Todos los que hemos estado luchando por la salvación, en algún día vamos a resucitar y vamos a estar con Cristo. En esta hora de la tarde vamos a comenzar el programa aquí en Mensajes de Amor para Salvación por su hermano Wilson Viloria de la Iglesia de Cristo aquí en Chiguayante, en el país de Chile. Y es un grato poder llegar a todos nuestros hermanos, poder compartir en este día un pasaje que vamos a estar escudriñando allí en Efesios capítulo 6. Vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy. Saludamos especialmente a todos nuestros hermanos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde llegue esta sintonía de mensajes de amor para salvación, y así poder entonces, por medio de esta emisora, poder llegar a todos. Queremos edificarnos. Queremos que la palabra de Dios nos ayude a poder crecer, poder fortalecernos y poder de esta manera cada día ayudarnos a conocer las estrategias del enemigo y poder enfrentar en esta lucha espiritual a ese enemigo que también tiene poder, obviamente que no es más poderoso que Dios, porque Dios es todopoderoso, pero poder enfrentar a este enemigo que quiere destruirnos, que quiere acabar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las trampas de Satanás, las obras del enemigo. Allí en Efesios capítulo 6, allí vamos a estar estudiando en el día de hoy. Les invito para que todos aquellos que están atentos a esta sintonía y a este momento, mensajes de amor para salvación, en su espacio Momentos con Dios, puedan abrir su Biblia y podamos juntos escudriñar esta preciosa palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí tenemos el mensaje en el día de hoy. Mensaje que vamos a estar compartiendo. Dice un escritor en un libro acerca de la guerra. El libro se llama El arte de la guerra, y en este libro este hombre decía que ¿qué es lo primero que debemos hacer para ganar una batalla? ¿Qué es lo primero que tú y yo debemos hacer para ganar una batalla? Bueno, él sugiere en su libro que lo primero que tenemos que hacer es conocer al enemigo. Si no se conoce al enemigo, difícilmente se va a poder ganar la batalla. Necesitamos conocerlo para poder conocer sus virtudes, para poder conocer sus defectos, para poder saber cómo atacar, cómo protegerse, cómo contraatacar. Ahora, si nosotros no conocemos al enemigo, fíjate, hermano, lo que voy a decir. Si nosotros no conocemos al enemigo, nunca vamos a ganar la batalla de la vida espiritual. No, nunca. Lo bueno es que la Biblia nos ayuda y nos enseña
para que tú y yo podamos conocer a nuestro enemigo y así poder ganar la batalla espiritual que estamos sosteniendo. Porque tú y yo tenemos una batalla. Vivimos en un mundo donde nuestra lucha, dice allí Efesios, es muy diferente a lo que generalmente nosotros estamos enfocados. Tenemos una batalla, tenemos una guerra, tenemos una lucha espiritual. ¿Qué cosas podemos ver allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, específicamente versículo 10 y versículo 12? Quiero repetir este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos puede ayudar a vencer la batalla contra el enemigo? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a vencer la batalla contra el enemigo? Hermanos, según este versículo, déjame ponerte a pensar un poco. Según este versículo, ¿cuál es la fuente de poder que tiene el cristiano? Según este pasaje, ¿cuál es la fuente de poder que tiene el cristiano? Dice el versículo: por lo demás, hermanos míos, versículo 10, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Es importante entender, hermanos, es importante entender que en la batalla contra el enemigo, en la batalla que nosotros tenemos contra el pecado, en la batalla que tenemos contra las tentaciones, si vamos a la lucha con nuestra propia fuerza, si vamos a la lucha con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia sabiduría, vamos a fracasar, vamos a perder, vamos a ser derrotados, vamos a ser vencidos. Si peleamos en esta lucha, en esta batalla contra este enemigo, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, vamos a fracasar. Esa no es la perspectiva del cristiano. Esa no es la visión del Hijo de Dios. Esa no es la visión de uno que quiere llegar a la meta final. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. No podemos confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, porque estamos luchando contra un enemigo fuerte. Yo quiero animarte en esta hora de la tarde, querido hermano. Si estás conmigo, si estás atento a este programa, yo quiero animarte. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Una lucha donde va a haber un solo vencedor. Una lucha donde va a haber un solo que va a ganar. Y tú puedes ganar esa batalla o puedes ser derrotado. Pero va a depender de las decisiones que tú estés tomando. Pero en este pasaje, dice el pasaje: fortalezcanse, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La única fuente de la bendición que nosotros tenemos, el ancla de nosotros poder asirnos, donde poder hallar fortaleza espiritual, dice el pasaje, es en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor y el poder de su fuerza. Cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, según el versículo 11 de Efesios capítulo 6, ¿qué sucede? Según el versículo 11, cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué es lo que debemos hacer? Después que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, según el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Según el versículo 11 dice la palabra, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Cómo es que encontramos la firmeza espiritual? ¿Cómo es que tú puedes encontrar esa firmeza espiritual para poder mantenerte firme en todas las dificultades de la vida? En esta lucha espiritual, vistiéndose de la armadura de Dios.
O sea que este pasaje me está diciendo una sola cosa, hermano. Querido hermano, querida hermana, amigo, todos los que nos escuchan en este momento, este pasaje me está diciendo que si yo busco mi fortaleza en el Señor, que si yo busco en el poder de su fuerza, mi ánimo, mi empuje, mi garra para vencer al enemigo, voy a tomar las herramientas y las armas necesarias para poder vencer al enemigo en la batalla contra el pecado. Fíjate, todo lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Qué interesante, ¿verdad? Qué lindo este pasaje. Cómo Dios puede fortalecerme, cómo Dios puede animarme. Un día Pablo escribe a los hermanos en Éfeso y le dice, tenemos una lucha, tenemos una guerra, pero necesitamos buscar en el poder de la fuerza de Dios, en el Señor nuestro ánimo, en el Señor nuestro empuje, en el Señor nuestra garra para poder vencer al enemigo. Voy a tomar las herramientas que necesito para poder vencer al enemigo en la batalla contra el pecado. Porque todos los días luchamos contra el pecado. Todos los días estamos sosteniendo una guerra. ¿Peco o no peco? ¿Ofendo a Dios o no ofendo a Dios? ¿Tomo las decisiones para honrar a Dios o no tomo las decisiones para honrar a Dios? Si me visto de toda la armadura de Dios, hermano, voy a resistir y voy a estar firme. ¿Quieres tú estar firme en esta lucha espiritual? ¿Quieres tú resistir en esta batalla espiritual para que no caigas? ¿Para que el enemigo no te venza? Necesitas fortalecerte en el Señor. La conclusión del versículo 11, fíjate, la conclusión es para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tengo que hacer? Vestirme de toda la armadura de Dios. Porque hay gente que tropieza, porque hay gente que cae, porque hay gente que no quiere volver a la iglesia, gente que está desmayando, gente que ya no quiere saber nada de la iglesia, nada de Cristo, gente que no quiere ser perseverante, no quiere ser fiel, por una sencilla razón, porque se ha olvidado de la armadura que tiene que ponerse. No se está vistiendo de la armadura de Dios. Y una persona que esté desprotegida, una persona que no tenga la armadura, en esta guerra espiritual, lo más probable es que el diablo va a llegar, lo va a encontrar desprotegido, le va a tirar un dardo y lo va a vencer. Y por eso la gente dice hoy día, no voy más, no quiero servir a Dios, no quiero saber nada que tenga que ver con la iglesia, no quiero saber nada que tenga que ver con la oración, con la palabra de Dios. Hay gente que está rechazando las bendiciones espirituales por una sencilla razón, porque no se ha vestido de la armadura de Dios. Y la única forma de poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, según el versículo 11, es vistiéndonos de la armadura de Dios y fortaleciendo, buscando nuestra fuerza en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como vemos en el pasaje, hermanos, allí en el capítulo 6, el ambiente de Efesios capítulo 6 es un ambiente de batalla, es un ambiente de lucha, un ambiente de confrontación donde fuerzas espirituales están una con otra chocando. Y el Señor dice, para que no estén solos en la batalla de la vida, para que no estén solos enfrentando el enemigo, fortalezcanse en el Señor, vístanse de la armadura de Dios y resistan y estén firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Según el versículo 12, repito la pregunta, ¿por qué necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Lee conmigo el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo poderoso. No sé si lo notas en el pasaje, pero estamos luchando contra un enemigo poderoso. Tenemos una batalla invisible, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que podemos observar en Efesios capítulo 6, versículo 12? No tenemos lucha contra sangre, dice el pasaje, y carne. No. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha no es con el hombre. No es contra sangre y carne. ¿Qué significa eso, querido hermano? Fíjate que es muy importante porque a veces nosotros estamos luchando contra
las personas que no son indicadas. Estamos atacando supuestamente creyendo que el enemigo es alguien que nosotros conocemos. Estamos atacando al enemigo que no debemos atacar. No tenemos lucha contra, dice el pasaje, sino contra. Es decir, que nuestra lucha no es con el hermano. No es con el vecino. No es con aquel que me hizo daño, no es con aquel que quiere dañarme la vida, no. Nuestra lucha no es con el hermano. Cuando atacamos al hombre, estamos atacando a la persona equivocada. Es por eso que hablaba de conocer al enemigo para saber de qué manera vamos a poder atacarle. Si no conozco a mi enemigo, no sé de qué manera voy a atacarlo. Entonces, cuando alguien está pecando o está haciendo conflictos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién está detrás de esta persona? ¿Por qué este hombre reacciona de esta manera? ¿Por qué este hermano reacciona de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está detrás de esta persona? En pocas palabras, hermano, según lo que nos está diciendo el pasaje, el que está detrás de aquel que quiere hacerte daño, el que está detrás de aquel que está murmurando, el que está detrás de aquel que está pecando, es el diablo. El diablo. Entonces debemos entender que el enemigo contra el cual nosotros estamos luchando no son los hombres. Nosotros estamos luchando contra el diablo. Estamos luchando contra un enemigo invisible que tiene poder, que tiene estrategias, que sabe de batallas, que sabe cómo entrar, que sabe en el momento adecuado para atacar. Tenemos que aprender a conocer a un enemigo que sabe luchar. Entonces, si nuestra lucha es con el diablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el diablo, hermanos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el diablo? Conocerlo, ¿verdad? Aprender a conocerlo para poder vencer en esta batalla. Conocer las artimañas del diablo. Conocer las artimañas del diablo. Versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que el versículo 11 habla de acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas en contra de nosotros. El diablo tiene artimañas. El diablo tiene planes macabros, estratagemas, cosas que están ahí para poder sacarnos del camino. Y a cada uno de nosotros nos va a atacar de una manera diferente. Quizás tus luchas en el día de hoy son muy diferentes a las luchas mías. Quizás va a ser por medio de un trabajo, quizás va a ser por medio de una prueba, o quizás va a ser por medio de la muerte de un ser querido. El diablo se va a valer de estrategias, de tentaciones para poder atacarte. Quizás tus tentaciones no son mis mismas tentaciones. Todos los días estamos expuestos a tentaciones, a pruebas, y quizás Satanás está lanzando sus dardos, sus artimañas para poder destruirnos. No te olvides que tu lucha, que tu batalla no es contra carne o sangre. No es con el hermano tu batalla. No, mi hermanito. Si tú estás devolviendo en esta guerra, si estás contraatacando y estás atacando a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo o a tu esposa o a tu vecino, hermano, no es con la persona que me quiere hacer daño, no. Es el diablo que quiere sacarme de la iglesia. Es el diablo el que quiere destruir mi fe. Es el diablo el que quiere dañarme. Es el diablo el que quiere afectarme espiritualmente. Y lo complicado de las artimañas de Satanás, hermanos, es que él quiere que nosotros, que tú y yo, fíjate, en la iglesia, estemos en desacuerdo. Estemos en desacuerdo. La mejor estrategia de que el diablo pueda destruirnos en la iglesia es que tú y yo estemos en completo desacuerdo. ¿Verdad? Que pensemos como hombres. Que nos ataquemos y nos engañemos, que nos hagamos daño
que nos destruyamos entre nosotros mismos. Eso es lo que busca Satanás. Satanás no quiere que tú y yo pensemos como gente espirituales, como personas espirituales, no. Y eso es lo que hace que tú y yo, en vez de atacar al diablo, ataquemos a la persona. Es que me hizo daño, es que me miró feo, es que no me cae bien, es que no puedo compartir con él, es que lo mastico pero no lo trago, es que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. Y nos miramos con odio, con rencilla, con ira, con rencor. Al punto, fíjate que hay gente que ha llegado al punto de no ir más a la iglesia porque no queremos ver a la persona. O nos vamos para otra congregación porque no queremos estar con la persona a verlo. Y pensamos que nuestra lucha es contra el hombre. Y dice el pasaje claramente, y si tú no lo has leído, es importante que lo leas, hermano, que consideremos esto. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados. La guerra no es con la persona, la guerra es con el diablo. La guerra es con el diablo. Fíjate, Primera de Tesalonicenses, mira, la primera obra de Satanás, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Es importante entender que la presencia de un tentador no significa que caigamos en la tentación, no. En este caso, si hay un tentador, está en la decisión voluntaria o propia de aquel que quiera caer o no quiera caer, de aquel que quiere ceder o no quiere ceder en la tentación. Es tu decisión. El diablo es el tentador y va a estar ahí para tentarte siempre. Acuérdate de Jesucristo. El diablo quiso tentarlo, pero es tu decisión si quieres ceder a la tentación o no. ¿Cuál es la misión del diablo, hermanos? Según este versículo, ¿cuál es la obra directa del diablo en tu vida? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer en tu vida? Según este pasaje, tentarnos, ¿verdad? El diablo quiere tentarnos. En este caso, la tentación no es pecado. Obviamente, tenemos que entender esto. La tentación no es pecado. Jesucristo fue tentado, pero dice la Escritura que no pecó. La tentación son agentes externos que nos incitan al pecado. Tentación y pecado son dos cosas totalmente diferentes que tenemos que separarlas. Una cosa es ser tentados, otra cosa es caer. Recordemos, si yo caigo en la tentación, si yo cedo a la tentación, es por mi debilidad. ¿Cómo puedo entonces yo encontrar la fortaleza para no caer en la tentación? ¿Cómo puedes tú encontrar la fortaleza para no caer en la tentación? Fortaleceos en el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que lo que está implícito en esta idea es que si yo caigo en la tentación, es que si yo no estoy firme, esta idea, fíjate esta idea. Hay gente que dice, hermano, es que yo no me di cuenta. Y cuando miré, ya me había acostado con la persona. O es que cedí, me tomé unos tragos, no me di cuenta, me quité la ropa y las cosas pasaron tan rápidas que... ¿Tú crees que las cosas pasan en un segundo sin que uno pueda reaccionar y tomar decisiones? No, hermano. Si tú cediste, detrás de todo ese proceso hubo un plan, hubo una artimaña de Satanás donde te mostró, donde te
dio la oportunidad de decidir si lo hacías o no lo hacías. Hermano, nunca el pecado pasa en un segundo. Hay gente que dice, es que no me di cuenta. No, hermano. Nunca el pecado va a pasar en un segundo. Siempre el pecado es un proceso. Siempre el pecado es un proceso. Y yo soy el que le da rienda suelta al pecado. Son mis decisiones. Entonces hay que entender que cuando se trata del pecado, siempre hay un tiempo donde yo decido si peco o no peco. Por ejemplo, el rey David. El rey David pudo haber mirado a una mujer desnuda y no haber provocado ningún efecto, ¿verdad? El rey David pudo haberse ido para otro lado, haberse puesto a orar, haberse puesto a buscar de la presencia de Dios o decir, ¿sabe qué? Yo me voy para la batalla también, pero no. Siguió mirando, preguntó, ¿quién es esa mujer? Fíjate, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Le dijeron de quién era la mujer, pero aún así, Él la mandó a llamar. O sea que Dios te da la opción de pensar, mira, esa es la mujer de Urías Eteo. Y David hubiese decidido, es la mujer de mi mejor amigo. No quiero nada que tenga que ver con esa mujer. No quiero pecar, no quiero tomar la mujer de mi prójimo. No, pero fíjate, Dios aún en ese momento le estaba dando luz para que se diera cuenta que la decisión que iba a tomar podía traer consecuencias. Pero aún así, Él la mandó a llamar. ¿Y qué pasó? La dejó embarazada. Y después, por ese embarazo, tuvo que mandar a matar a su propio soldado y amigo. Y todo esto por no saber controlar y por no saber enfrentar el pecado, hermanos. Es importante escuchar las palabras de Jesús. Hay que huir de la tentación. No nos hagamos los fuertes creyendo que nosotros nada nos va a poder hacer pecar. No. Fíjate lo que le pasó a Sansón. Se creía fuerte y que el tentador lo tentó. ¿Y qué pasó con Sansón? Se fue a las pailas. Dice la palabra allí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Me gustaría que lo leyeras conmigo. 1 de Pedro, fíjate. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice de la siguiente manera, aquellos que están conmigo en la lectura. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, el pasaje dice seamos sobrios. El pasaje dice velemos, porque hay un enemigo al acecho. ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Porque hay un ser que es comparado como el león rugiente, hambriento, que quiere saciarse, que busca a quien devorar. Fijémonos que el león no va a atacar a cualquier presa, no. El león elige su presa, pero ¿a dónde ataca? Ataca al débil, ataca al enfermo. Ataca al que está pequeño, al que está desprotegido. El león no va a atacar cualquier presa. El león es astuto. Él va a buscar la presa indicada y va a atacar en el momento indicado. Entonces, un león siempre ataca al más débil. Un león siempre ataca a los enfermos, a los niños recién nacidos. Hermanos, el diablo va a poner trampas a la persona indicada en el momento indicado. ¿Verdad? En el momento indicado. Eso va a ser el diablo. A lo mejor lo que para mí antes era una tentación ahora no lo es. Lo más probable es que yo sea fuerte en eso que antes era una tentación, pero ahora puedo tener otra debilidad. Y que eso que antes para mí era una tentación, ahora para mí no es una tentación. Ahora yo estoy fuerte en eso, pero puedo tener otras debilidades. Pero el diablo es astuto y va a buscar las debilidades. Es exactamente la política que el diablo tiene hoy día para mí, para ti. Es por eso que Pedro lo usa como ejemplo al león. Eso es el diablo, un león rugiente. Es por eso que tenemos que estar en la lucha.
¿Por qué tenemos que estar sobrios? ¿Por qué tenemos que estar alertas? ¿Por qué tenemos que estar velando? Hermanos, la sencilla razón, porque a lo mejor el enemigo te va a volver a atacar de una manera que a lo mejor para mí no es complicado, pero para ti sí, ¿verdad? Como hay hermanos que para ellos el alcohol es mortal. No pueden ni huelerlo porque ya se embriagan. Hay gente que tiene muchas debilidades con el alcohol, hay gente que tiene muchas debilidades con el cigarrillo, hay gente que tiene muchas debilidades con las mujeres. El diablo va a usar las estrategias que sean necesarias porque conoce tu debilidad y te va a atacar para hacerte caer. Ejemplo, tú conoces tu debilidad, yo conozco mi debilidad. Cada uno conoce su debilidad. Por eso es bueno ser sobrios, por eso es bueno que velemos, por eso es bueno que estemos alertas, con los 5 sentidos enfocados, porque las artimañas del diablo son totalmente diferentes para cada uno de nosotros. Porque el diablo sabe por dónde se mete, él sabe de qué manera trabaja. Él prepara la mejor estrategia para atacarte. Fíjate, así trabaja el diablo. El diablo prepara la mejor estrategia para atacarte, para destruirte, porque el propósito del diablo es destruirte. Entonces, como conclusión, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no subestimar al enemigo, creyéndonos nosotros que somos completamente fuertes. Y antes de terminar, hermanos, esta transmisión en esta hora de la tarde, 1 Corintios capítulo 7, fíjate lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 7 versículo 5. La palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, solamente una anotación más, dice la palabra: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra contingencia. Por ejemplo, hablando también en todo este tema que tiene que ver contra las acechanzas de Satanás, la tentación, hablando por ejemplo de la relación sexual, del estado y el estado matrimonial. El punto que Dios invita y aconseja en este pasaje al varón o a la mujer es de no negarse, ¿verdad? O sea, de poder vivir una vida sexual activa, de poder demostrarse también el amor de esa manera, no por ser morbosos, como dicen algunos, no, porque algunos dicen eso. El punto de por qué Dios invita a mantener una vida matrimonial sexual altiva tiene que ver hacia algo específico, hacia la obra del diablo trabajando en el matrimonio. Hay algunos matrimonios que son destruidos, ¿sabe por qué? Porque no se vive y no se cumple esta parte importante. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás. Si Dios te ha dado la bendición de tener esposo, si Dios te ha dado la bendición de tener esposa, es para que te alegres con la mujer de tu juventud, dice la palabra. Y si eso se interrumpe, déjame preguntarte, ¿quién empieza a trabajar ahí? Piénsalo. ¿Quién empieza a trabajar? El diablo. La mayoría de los adulterios de hoy en día es por eso. Un hombre insatisfecho o una mujer insatisfecha. Entonces, hablando aquí del aspecto sexual, el diablo no se mete en tu matrimonio. El diablo no se mete en tu matrimonio en el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque el diablo sabe por dónde se mete. Si tú estás bien, si tú estás cumpliendo tu responsabilidad como esposo y tu esposa estás cumpliendo tu responsabilidad como esposa, el diablo no va a poder meterse.
porque Él sabe por dónde se va a meter. Pero si tú descuidas este aspecto importante en el matrimonio, tu matrimonio puede ser un fracaso, porque el diablo puede llegar y puede tentarte, o te puede tentar a ti, o te puede tentar a ella, porque el diablo sabe por dónde se mete. Él sabe de qué manera trabajar. Él sabe preparar la mejor tentación para ti. Entonces, para que terminemos, como conclusión en esta hora de la tarde, espero que hayas escuchado este mensaje, querido hermano. ¿Qué debemos hacer como conclusión final? Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no debemos subestimar al enemigo creyéndonos fuertes. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque de esta manera vamos a poder hacer frente a las artimañas que el diablo tiene contra nosotros. Es una lucha, es una guerra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé las armas indicadas. Ya nos las dio, que nosotros las usemos para que podamos luchar contra el diablo y podamos ser victoriosos. Pero nuestras decisiones, de todo lo que Dios nos ha dado, nuestras decisiones de si usamos esas armas o no, van a ser nuestras propias decisiones. Al fin y al cabo, Dios ha otorgado todo lo que necesitamos para salir victoriosos en el día final. Si tú no lo usas, si tú no te preocupas por esto, el diablo te va a vencer. Y no va a ser culpa de Dios, va a ser tu culpa, va a ser mi culpa. Pero Dios te ha otorgado todo lo que necesitas para salir vencedor. Que Dios nos ayude, que nos dé la fuerza y que nos permita confiar en su poder, en su fuerza, usar la armadura que ha forjado para nosotros. Y que usemos todas estas bendiciones que Dios nos ha dejado para que podamos en el día final ser victoriosos ante este enemigo que solo quiere destruirnos. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él ya venció y en Él podemos nosotros también vencer. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer, ha sido un gusto poder compartir este mensaje. Que Dios nos ayude cada día a seguir adelante. Saludamos a todos nuestros hermanos, aquellos que escucharon este mensaje. Que Dios les bendiga. Nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano José. A todos aquellos que están atentos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a terminar en esta hora de la tarde para que Dios nos siga bendiciendo el mensaje de nuestro hermano Carlos, que va a seguir, o el hermano que le corresponde, y que Dios nos ayude cada día a seguir adelante en esta lucha espiritual. Te damos gracias, Señor, por esta bendición maravillosa. Gracias por estar con nosotros. Bendícenos, ayúdanos. Rogamos por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que en este momento, Padre, han escuchado esta palabra. Ayúdanos a animarnos, Señor, a depender de ti cada día, para que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por tu mano poderosa, Padre. Ayúdanos a prepararnos cada día más y más, a conocer cada día más y más a nuestro enemigo, para que podamos enfrentarlo, Señor, con todas las herramientas que tú nos has dado, con esa armadura que nos has forjado, Señor, para poder salir victorioso ante esta lucha espiritual, oh Señor. Que ataquemos al enemigo correcto, que no ataquemos a las personas, Señor, sino que aprendamos a ser sabios, Padre, para que un día podamos salir victoriosos ante esta lucha espiritual. Bendícenos, ayúdanos a todos, y te agradecemos por este momento, por este programa y por todos los hermanos que hacen posible esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.